Los dejo entonces con Diego Zapata, él es tecnólogo médico de la Universidad de Concepción y tiene un magíster en salud pública de la Universidad de Chile. Trabajó por muchos años, como ustedes saben, en el laboratorio de referencia de inmunohematología del ISP, así que es un referente también para nosotros en inmunohematología. Y hoy día nos va a contar un tema muy relevante y que yo siento que es muy importante en la medicina transfusional, la terapia transfusional, que tiene que ver con la hemovigilancia, que en nuestro país está en desarrollo, en vías de desarrollo, igual que el país. Así que te dejo la palabra, Diego. Muchas gracias, Marcela. Voy a proyectar la presentación. Con esto creo que los dejo de ver si proyecto presentación. Así que voy a mantener mi cámara abierta para ir contándole y, bueno, preguntas al final. Marcela y el equipo que esté ahí controlando la presentación, les voy a pedir que si me paso mucho del tiempo, por favor me apuren, porque yo tiendo de repente a extenderme mucho. Así que la invitación es a controlarme. Voy con la presentación. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, agradecerles la presentación. Como decía Marcela, y aquí hago el pequeño paréntesis, hasta hace muy poquito, hace un poquito más de 2 meses, fui funcionario del Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto de Salud Pública. Actualmente estoy en otra institución que hoy día tengo la presentación aquí armada con esa norma gráfica. La presentación del día es brechas para la implementación del sistema de hemovigilancia de pacientes en Chile. Como les decía ahí, el cambio de la gráfica. No, no avanza, ahí sí. Conflictos de interés. La verdad es que yo actualmente no ejerzo las actividades laborales distintas a las que yo estoy haciendo en el Hospital Doctor Sotero del Río. Y desde el punto de vista, entre comillas, gremial, yo solamente participo de la Sociedad Chilena de Medicina Transfusional. Por lo tanto, no tengo conflictos de interés. Creo que mi único dilema actual, como dice la presentación, es recordar cada cierto rato que me apasiona mucho la medicina transfusional y actualmente no la tenga tan cerca como quisiera, porque estoy ejerciendo como jefe del laboratorio clínico del Hospital del Sotero del Río. Ahora hago una mención importante que esto tiene que ver con efectos de la forma en que yo trabajé este proyecto y que también conseguí el grado magíster que estamos hablando, es que parte de lo que yo les voy a mostrar hoy día pertenece a un proyecto de titulación que fue titulado Formulación de un proyecto de fortalecimiento de la vigilancia de eventos adversos asociados a la transfusión utilizando una metodología de marcológico. ¿Por qué debo mencionarlo? Porque este grado de magíster yo lo tuve a través de una beca ANID. Entonces las becas ANID nos exigen de cierta manera en el fondo explicitar este financiamiento que sí hemos tenido para poder obtener este tipo de grados y también desarrollar estos proyectos de investigación en su debido momento. El primer elemento que me gustaría comentar y como recordar es sobre qué es la hemovigilancia. Es un conjunto de procedimientos de vigilancia que abarca toda la cadena transfusional, desde la donación y procesamiento de sangre y sus componentes hasta su suministro y transfusión a los pacientes y el seguimiento. Entonces comprende el seguimiento, la notificación, la investigación y el análisis de los eventos adversos asociados con la donación, el procesamiento y la transfusión de sangre, además de la adopción de medidas encaminadas a prevenir la presentación o recurrencia de estos eventos. Particularmente en mi proyecto de titulación yo me fui a la parte de la transfusión de sangre, aislando un poquito los eventos asociados a lo que tenía que ver con donación y a lo que tenía que ver con procesamiento. No obstante, en esta presentación igual vamos a hablar más que nada sobre limitaciones de carácter conceptual, normativa, incluso de voluntades, incluso que se nos dan acá un poquito con esto. En la pregunta macro, y esto lo saqué de algún documento que alguna vez hice hace mucho tiempo y que me parece muy, muy bien hecho, quizás, o sea, muy interesante. ¿Es la sangre segura? Y yo pongo en gigante, sí, porque en Chile la sangre es segura de una manera como eh, de forma macro, pero tenemos brechas de seguridad que actualmente no se están observando en algunos países de desarrollo económico equivalente o superior. En el fondo, ¿estamos bien? Sí, podemos estar mejor, claramente. ¿Dónde tenemos limitaciones que afectan acá? Por ejemplo, la escasa proporción de donantes altruistas nuevos o repetidos, la alta atomización que aún persiste en la producción de componentes sanguíneos, la escasa inmersión en la materia, el desarrollo de regulaciones nuevas se desfasa, o sea, en el fondo cambiamos una norma, vive 10 años, la población cambia y la norma refleja tardíamente lo que queremos expresar, no se han incorporado del todo las últimas tecnologías de tamizaje de serología transmisible, no se cuentan siempre con donantes fenotipados o raros para receptores complejos. Existe una gran proporción de transfusiones instaladas por personal sin información acorde. No se ha logrado combatir del todo la mala indicación sanguínea. Y por otro lado, y en la que yo entro en este cuento, es que no existe regulación del proceso de hemovigilancia. En el fondo, y algo que Marcela denunciaba acá,
En el fondo están en vías de desarrollo, porque claramente sabemos que tenemos que vigilar, sí, lo hacemos en cierta manera también, pero claramente cada uno está trabajando un poquito como le parece más correcto o como le es posible, ya sea con el fondo con querer o poder. Y obviamente, también recordando siempre que la sangre es segura, pero recordando que existen ciertos riesgos intrínsecos que van a estar independientemente de que nosotros hagamos todo bien. Ahí sí. Miren, aquí yo les dejé una diapositiva que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2030. En el fondo, esto es una carta de navegación que el Ministerio de Salud genera en base a indicaciones de la Organización Panamericana de Salud derivadas de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si analizamos este documento, nosotros podemos mirar los temas relacionados con la seguridad de la sangre en el ítem de gestión, calidad e innovación. Y aquí vamos a hacer un pequeño zoom. Entonces, cuando hablamos de la calidad de la atención, estamos hablando que por servicios de calidad se entiende la entrega del cuidado adecuado en el momento oportuno, respondiendo a necesidades y preferencias de los usuarios, en el mismo tiempo que minimizamos el daño y el uso inadecuado. En el fondo, todos estos conceptos, si los miramos, se aplican a la transfusión sanguínea y son elementos que hoy día son, de- em, ¿cómo se dice esto? Se llama challenging en inglés, es como son demandantes, son interesantes, son desafiantes para nosotros. Entonces, si miramos en relación a la seguridad y la atención, el Ministerio de Salud se tiene que centrar en cuatro focos. En la calidad de la fuerza de trabajo en salud, es decir, mucho en cómo se capacita, cómo se forma, cómo se delimita, la excelencia de la atención, la excelencia de los establecimientos de atención, y aquí la que más quizás me llama la atención, el uso seguro, efectivo de los medicamentos y tecnologías sanitarias donde está la sangre, y los efectivos sistemas de información en salud. Estos últimos dos puntos nos impactan, porque una cosa es que, claro, la sangre esté producida de tal manera que sea segura y que tengamos fuentes de información que en el fondo nos permitan determinar esta seguridad. Por eso podemos decir, sí, nuestros procesos son seguros, sí, pero ¿cómo estamos revisando? Entonces, para esta década, el objetivo de impacto es fortalecer la entrega de servicios de salud con equidad, calidad y seguridad. Y en el fondo, para nosotros saber que esto está ocurriendo de una determinada forma, necesitamos data. Y la data la obtenemos a través de la hemovigilancia. O sea, es una de las fuentes de data. Si nos vamos y cruzamos un poquito esto que estamos hablando antes con la hemovigilancia, nos tenemos que centrar que requerimos atención médica segura y de calidad. Y en el fondo, para detectar estas desviaciones de atención médica segura y de calidad, tenemos los eventos adversos y los centinelas. Un evento adverso es una situación o crecimiento inesperado sobre la atención sanitaria que tiene o puede tener consecuencias negativas. Dice, tiene o puede tener, porque aquí vamos a encontrar efectos, o sea, eventos que, por un lado, van a provocar un efecto, pero que en realidad, para decirlo de una forma un poco vulgar, o sea, vamos a encontrar eventos que generan efectos muy nocivos, otros que generan efectos menos graves y otros que no generan efectos y otros errores que son detectados en el punto mismo que van a ocurrir que le llaman el near miss y que en el fondo son adversos en el sentido de que no están relacionados con el curso natural de la enfermedad. Por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, un rash derivado de una transfusión podría ser un evento adverso porque efectivamente el paciente no tiene el rash debido a su enfermedad, sino que lo tiene debido a que recibe una transfusión sanguínea. Ahora, que en el evento adverso sea imputable u otra cosa es otra discusión, pero en el fondo estos son eventos que en el fondo inesperado, negativo o potencialmente negativo y que está fuera de la trayectoria de salud del paciente. Ahora nos podemos pasar a los centinelas, son aquellos que efectivamente, siendo adversos, producen la muerte o serias secuelas, en el fondo, o riesgo potencial. En el fondo, aquí están los near miss más graves. Por ejemplo, aquí el clásico centinela que nosotros tenemos definido por norma en Chile para transfusión sanguínea es la transfusión incompatible ABO. Los ámbitos donde nosotros vigilamos eventos adversos y centinela, voy a usar el puntero acá, quizás puede ayudarnos un poquito de repente. Es en la seguridad de la cirugía, en IAS, en la atención obstétrica y en medicina transfusional. Entonces, esto está descrito, en fondo, y aquí nos vamos dando cuenta que este tipo de estrategias tienen cierto desarrollo, cierta conversación, están en vías de desarrollo, como me gustó mucho como dijo Marcela. Y lo otro es que tenemos que entender que algunos eventos adversos y centinelas ocurren en circunstancias donde existen medidas de prevención que deberían haber estado instaladas. Vuelvo a la idea de la transfusión incompatible ABO. En teoría, no debiese pasarnos porque identificamos adecuadamente al receptor y o sea, identificamos adecuadamente la unidad y en realidad no debiésemos tener pacientes cambiados. Entonces, en el fondo digo, sí, un centinela puede ocurrir o un adverso puede ocurrir
cuando existen medidas de mitigación o cuando no existen medidas de mitigación. Evidentemente, cuando existen, en el fondo se vuelven más complejas. Chuta, no puedo, ahí está. Sí. Ahora me gustaría volver un poquito y hacer un pequeño recordatorio, obviamente un refresh, que aquí tenemos gente de todos lados, incluyendo Canadá, que vi por allá la ICI. En Chile coexisten dos modelos de gestión de la medicina transfusional desde fines de los años 90, donde en realidad en esta época se definieron cambios en pro de la mejoría de la medicina transfusional. Aquí tenemos que recordar que tenemos el modelo centralizado, que en el fondo tenemos establecimientos extrahospitalarios que se encargan de la donación y procesamiento de componentes sanguíneos para grandes extensiones territoriales, donde después la responsabilidad de la transfusión se instala en las unidades de medicina transfusional. Esta realidad hoy día se da atendida por 5 centros de sangre, que atienden las necesidades de hospitales de 21 servicios de salud, y tenemos establecimientos de carácter no centralizado. Donde en realidad no centralizado voy a hacer un pequeño asterisco acá, porque en realidad ahí es que se habla que las actividades de donación, preparación y transfusión se realizan en el fondo dentro del mismo establecimiento. Al menos en el sector público van quedando pocos bancos puros, por decirlo. Igual hoy día tenemos ciertas unidades de medicina transfusional que hoy día dependen de bancos de sangre, lo que vuelve de cierta manera ciertos bancos como una suerte de centro de facto. Yo creo que el mejor ejemplo hoy día, quizá, con mayor número de usuarios, el Hospital de Temuco, que hoy día, si no me equivoco, tiene 5 unidades de medicina transfusional dependientes de ellos. Cuando ellos abastecen todo el servicio de la Araucanía Sur, que es distinto, por ejemplo, a la realidad de Posta Central, que, por ejemplo, que es un banco de sangre que se autoatiende, o, no, o de la red privada, que básicamente se autoatienden y no manejan un vínculo necesariamente estable y permanente en el tiempo con otras instituciones. Aquí tenemos 50 bancos de sangre que atienden la demanda de algunos establecimientos públicos, la mayoría de los privados están en esta modalidad, las mutualidades, si no me equivoco, están todas, y las Fuerzas Armadas están todas. Ahora cuando nos vamos en el fondo tenemos toda esta estructura funcionando, y nos vamos al control y la regulación de la medicina transfusional en Chile, tenemos básicamente tres actores involucrados principales, entendiendo que obviamente yo me estoy yendo al actor micro y no al actor macro. ¿A qué me refiero con esto? Porque en el fondo el rol regulador de rectoría y diseño de política sanitaria en Chile es el Ministerio de Salud. Pero en la práctica en Chile, esa ejecución está dada por la Coordinación Nacional de Medicina Transfusional, que hoy día reside en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y en la DIGERA. Por otro lado, está el Instituto de Salud Pública, que genera supervisión y vigilancia de materias relacionadas con transfusión sanguínea, pero esto reside básicamente en distintas unidades del Departamento de Laboratorio Biomédico Nacional y de Referencia, entre ellas, por ejemplo, en la que yo trabajaba en el Laboratorio de Inmunohematología. Y por otro lado, las autorizaciones sanitarias de los bancos de sangre, de las unidades de medicina transfusional, de las unidades de donantes, residen en las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. ¿Por qué esto es importante? Porque en el fondo, yo cuando digo, no, yo quiero trabajar con hemovigilancia, quiero tener una normativa, quiero tener a cualquier cosa, eh, tenemos que mirar quién es el que controla y regula. Porque en el fondo nosotros podemos tener muy buenas intenciones, pero en el fondo el movimiento del sistema está dado por políticas que se diseñan, políticas que se controlan y políticas que se aplican. Básicamente lo que estoy mostrando aquí, que es el ministerio, el instituto y las secretarías regionales ministeriales. Ahora, esto obviamente siempre puede ir variando en función de lo que determine el mismo ministerio, en el fondo, de delegar distintas tareas. Ahora bien, cuando decimos que la hemovigilancia en Chile no está del todo resuelta, hay que tener muy presente que no está del todo abandonada. En el fondo, hoy día en Chile sí tenemos elementos que regulan la hemovigilancia de alguna manera. En el artículo 4 de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, por un lado, está el Estándar General de Acreditación para Prestadores Institucionales de Atención Cerrada, que también es un cuerpo que en el fondo los establecimientos deben cumplir y establece ciertas directrices. Está la Política Nacional de Sangre, que es un documento del año 2009 que también establece ciertas orientaciones. Están las orientaciones para la unidad de medicina transfusional, que también pertenecen a esta dijera. Y está la norma que aprueba los protocolos, normas y protocolos sobre la seguridad del paciente y calidad de atención en salud. Y también tenemos sistemas de registro estadístico. En el fondo, hoy día, los eventos asociados a la hemovigilancia se miden, sí, porque efectivamente hay una serie de cuerpos normativos que nos dicen mida, pero aquí están las debilidades, que no nos dicen cómo, ni cuándo, ni por qué, ni qué vamos a hacer con estos datos, ni muchas cosas. Y por un lado dice, ¿hay dónde llenar? Sí, está la sección F de la serie A del libro 25 del REM, que actualmente, bueno, aquí no lo incluí, si no me equivoco, a contar del próximo año o ya a contar de este, no tengo tan claro y me perdí. La red privada también estaría llenando un documento equivalente. ¿Cuál es el escenario actual? Con el fondo, con todo lo que yo les dije para atrás. Hoy día la norma explícitamente dice
que la hemovigilancia debe ser realizada. En el fondo establece la necesidad de abordar y medir, pero no desarrolla los aspectos técnicos de este proceso. Entonces le dice, mida eventos adversos relacionados con hemovigilancia, pero por ejemplo, si uno mira los modelos, por ejemplo, en IAS o en otros tipos de áreas, existe, te dice qué tipo de evento, cómo se mide, cómo se determina, cómo se sacan indicadores, hay un monitoreo constante. Entonces nos dice hemovigile, pero, o sea, dice hemovigile y tome decisiones, pero no te entrega lamentablemente ninguna recomendación y las pocas que pueden haber pueden ser contradictorias entre distintas normas. Por otro lado, se ha dicho que el hospital hemovigile, pero existen efectivamente contradicciones entre el carácter activo o pasivo de la captura de información. Voy a volver una diapositiva atrás por un poquito aquí. Si ustedes se van al estándar de acreditación, les va a decir que la vigilancia es activa. Y si se van acá, les va a decir que la vigilancia es por reportes, es por reportes o por eventos, o perdón, le va a decir que es por reporte o por situaciones, entonces es pasiva. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que dice, señor Hospital Mida, el acreditador te dice Mida activo, la norma de eventos adversos te dice Mida pasivo. Y también te dice sobre qué eventos medir. Entonces, porque después, por un lado, la norma de eventos adversos te dice, mira este listado, que son los centinelas, y después por otro lado te dice, estos son, el REM te dice, estos son los eventos que usted tiene que reportar. Entonces, los cuales no necesariamente hacen match, la mayoría están uno incluidos dentro de los otros, pero no necesariamente se llaman igual. Entonces, en el fondo esto va generando ruido, en el fondo, en cómo yo mido. Por otro lado, los datos se importan, o sea, y esto creo que es válido, este va a ser como válido un poquito hasta ahora, pero va a ir cambiando. Hoy día, en el fondo, al informar en el portal del REM, en el fondo estamos informando solamente la red pública. La red pública hoy día representa el 80% de la medicina transfusional ejecutada en Chile, pero en el fondo estamos dejando el 20% fuera, completamente en ciego. Y aunque empiecen incluso a reportarse, no sé si este año o el otro, nos va a construir un par de meses o años construir data analizable. Por otro lado, no, lo que nos dice el REM, nos dice, mida estos eventos. Pero en el fondo, claro, hay eventos que yo puedo entender muy claramente. Por ejemplo, decir, no, una transfusión incompatible ABO es evidentemente muy claro lo que es una transfusión incompatible ABO. Pero, por ejemplo, una fiebre, algunos me podrían decir, sí, el paciente tiene temperatura por sobre 37,5, tiene fiebre. Hay otros, por ejemplo, o yo, por ejemplo, consideraría que un paciente que tiene un delta de 1 grado por sobre el punto de inicio de la transfusión generó fiebre a través de la transfusión. Entonces, en el fondo nos dice un listado de eventos sin decirnos cómo medir, qué datos capturamos, entonces, en el fondo, y lo otro es que nos resulta concordante con el listado de Sentinel. Entonces, en el fondo, nos quedamos con un listado que tenemos que ver cada uno cómo ejecuta. ¿Cuál es el problema de esto? Que si nosotros generamos estadísticas midiendo todos distintos los eventos adversos, los datos que aportamos a esta estadística son poco concluyentes. En el fondo, si yo me siento a analizar los datos, me dicen, por ejemplo, vuelvo a la fiebre. Si el hospital Sotero del Río mide la fiebre diciendo que todos los pacientes que tienen 37,5, arriba de 37,5 es fiebre, y el hospital de la Florida, que es el vecino, los mide sobre 1 grado de delta sobre el punto de instalación, en el fondo voy a tener reportes de tipo distinto y no van a volverse comparables y van a empezar a generar distorsión de datos, que es algo que voy a ver más adelante. Entonces, eso es otro problema. Y lo otro es que la Política Nacional de Sangre del 2009 dice claramente, el Ministerio de Salud normará un sistema nacional de hemovigilancia, que es algo que en la práctica no ha ocurrido. Entonces, ese es como el escenario actual. En el fondo es un gran sí, tenemos sistema de hemovigilancia de alguna manera, pero, y con grandes peros que en el fondo limitan la capacidad de acción que tenemos instalada. Aquí yo les voy a dejar un par de datos. Estos son los últimos datos públicos. La verdad que a mí ya me da un poco de lata mostrarlos porque la verdad yo partí trabajando con estos datos en 2022 cuando partí haciendo mi tesis. Entonces en realidad vamos a 2025 y lamentablemente el portal del DAIS nos sigue mostrando como datos sintetizados solamente estos. Entonces, ¿qué dato tenemos importante? Que en 2020 se transfundieron 414.000 componentes sanguíneos en la red pública, lo que le hablaba que el 80% del total de componentes sanguíneos, y de los 414.000, aproximadamente la mitad fueron glóbulos rojos y el resto se distribuyen. Si miramos abajo, no me voy a meter en el detalle de cada evento, de qué me puede llamar la atención, porque aquí hay un detalle que sí, igual me llama la atención. Tenemos 1.120 eventos en total. A mí me llama profundamente la atención y lo tengo una reflexión más adelante, es que tenemos 7 reacciones hemolíticas por incompatibilidad de O, lo que entendamos que es tremendamente grave. O sea, en el fondo, todos esperaríamos que fueran cero. Y tenemos un gran apartado de otras, que yo entiendo que fue corregida en el listado actual, que está un poquito más desarrollado. Si miramos de este listado, que en el fondo está en el REM,
De los que concuerden con la norma, tenemos dos tipos de eventos adversos que están medidos en esta parte, que es la reacción incompatible por, o sea, la reacción por incompatibilidad BO y la sobrecarga circulatoria. Yo aquí les voy a dejar datos, que estos son los datos públicos. Esto fue una síntesis de datos. Yo no quiero entrar aquí en un detalle tremendamente acucioso de cómo llegamos a esto. Aquí cuando hablo de Macrored Norte, quiero hablar un poquito como de los establecimientos que entre comillas se sitúan bajo la tutela técnica, yo entiendo que esto ya no están así, del Centro de Sangre de Valparaíso. Pero, por ejemplo, observamos datos bien extremos. Por ejemplo, tenemos en el Servicio de Salud Coquimbo un 0,67% de reacciones por sobre el total de lo transfundido, contra servicios, por ejemplo, como el Arica, que reporta 5 reacciones sobre 7.000 transfusiones, lo que representa menos del 0,1%. Entonces, si se fijan, los datos son bien dispares y bastante como complejos. Después, si nos vamos a la macro red metropolitana, nos encontramos, por ejemplo, no sé, con servicios también bastante distintos. Por ejemplo, tenemos en el oriente 0,35, que igual es un valor bajo, contra valores de, lamentablemente, del suroriente, donde yo trabajo, pero entiendo que es algo que pasó puntualmente ese año, que tengo 0,06. Si ustedes me preguntan, y probablemente más adelante, o sea, yo se los voy a mostrar más adelante, honestamente es irreal el hecho de que el nivel de eventos adversos asociados a la transfusión ronde el 0,06% o el 0,2 o el 0,3. Si nos vamos a la macro red sur, donde están en el fondo los establecimientos que estarían, entre comillas, bajo la tutela del Centro de Sangre de Concepción, nos encontramos con datos también súper dispares y con un sorprendente dato del Servicio de Salud Arauco de 0 reacciones adversas. Entonces, ahí son datos que un poco y si nos vamos finalmente aquí al austral, aquí hay algo que quiero destacar, y que de hecho está en la reflexión un poquito más adelante, que tenemos un servicio que es el que destaca con el mayor número de reacciones adversas por sobre el total, que es el Servicio de Salud Magallanes, con un valor que se acerca levemente al 1%. Y creo que se queden con ese dato. Ya, entonces, si nos vamos a los 414.062 componentes sanguíneos transfundidos, corresponden a datos declarados en 93 establecimientos de salud. De fondo, en teoría, nos está diciendo que 93 UMTs o bancos públicos declararon datos. Pero si cruzamos con otro dato del DEIS, encontramos que en 97 establecimientos se hacen pruebas pretransfusionales. ¿Por qué yo haría pruebas pretransfusionales si después no transfundo o nos faltan datos? Aquí ya partimos con un problema de datos que nos va a impedir tomar decisiones de salud pública. Por otro lado, de los 93 establecimientos que transfundieron, solo 66 declararon tener eventos adversos. Ahora mi pregunta es, efectivamente, en los otros casi en el 33%, simplemente no ocurrió nada, las transfusiones son tan seguras que no nos pasó nada, porque aquí tenemos dos opciones. O subreportamos, o sea, puede ser más de una opción en realidad. Subreportamos, el hospital es pequeñito, transfunde 100 unidades y en realidad no pasa nada, qué sé yo. Por otro lado, tenemos tasas súper dispares. Pasamos desde lo que tiene el servicio de Luma Magallanes, que se acerca al 1%, que les decía que recuerden ese dato, tenemos este 0,0 algo de Arica, y tenemos el cero de Arauco. El cero, cero, absolutamente cero. Entonces, nos encontramos con tasas dispares por servicio, establecimientos de mediana y alta, donde yo no encontré reportes simplemente, y servicios de salud donde no se reportaron eventos en 4 años, desde 2020. Entonces, chuta, es complejo. De los datos que nosotros logramos extraer acá, observamos que la tasa, incluso con todos los defectos que yo le he mencionado para sacar la estadística, es que tenemos 27,02 eventos adversos asociados a la transfusión por cada 10.000 componentes sanguíneos transfundidos, independientemente de su categoría. Y en sistemas de hemovigilancia bien controlados, tenemos poco menos que la mitad. Si midiéramos correctamente, con todos estos reparos que yo estoy haciendo, creo que no encontraríamos otro valor. Y otro dato que me llama la atención, que sí me parece peligroso, es que tenemos una reacción hemolítica por incompatibilidad BO por cada 59.000 componentes transfundidos. En el Reino Unido es el doble. Ojo ahí. Entonces, a mí todo esto, y esto, chicos, de la parte de mi tesis que no les voy a explicar porque es muy larga, me generó muchas dudas en su momento y me motivó a estudiar lo que estudié. Entonces, según los datos observados, entendiendo que los datos fueran perfectos, ¿será que el establecimiento que está en el Servicio de Salud Arauco es el lugar más seguro para transfundirse en este país porque no tiene eventos adversos? ¿Qué hace? Y eso, ojo, estos ejemplos son random, no tomé con ningún sesgo. ¿Qué hace que la tasa de reacciones en Osorno, que es un banco, por ejemplo, que provee a una UMT, sea mucho menor que la de Magallanes, que también es un banco que provee a una UMT?
La otra, ¿tendremos efectivamente solo 93 UMTs o bancos de sangre en la red pública o tenemos establecimientos que están medio perdidos? Y solamente realmente en esos 66 tenemos eventos adversos, alguien se dio la molestia de chequear de que los que no reportaron estaban bien. Por otro lado, ¿por qué nuestra tasa nacional es del 0,23? Cuando el valor esperado en un país donde hay un sistema consolidado de hemovigilancia según literatura es un 1% o 2 en los que apenas se conformaron, claramente entre 0,23 y 2% estamos bien lejos. Por otro lado, ¿por qué aún persisten las UMT que transfunden menos de 100 unidades si está claramente estipulada en la norma que tienen que descontinuar su actividad transfusional? Hago un asterisco. Entiendo que hay lugares que, dado la lejanía geográfica, sigue ocurriendo, pero hay otros lugares que no se justifica. Lo otro, los resultados del REM, ¿le damos algún análisis interno o externo o simplemente reportamos estadística hoy día? Lo otro es que en su servicio, en su establecimiento, en su red, en su servicio de salud, en su red de clínicas privadas, ¿qué mejoras se han implementado a partir de estos eventos adversos y centinelas reportados en el último año? ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha realizado? ¿O son solamente datos estadísticos? Y lo otro, que a mí me parece, pucha, terrible, ¿cómo ocurrieron las 7 reacciones hemolíticas agudas por incompatibilidad BO de ese año? ¿Cómo llegamos ahí? No lo sé. Me gustaría un poquito hacer un pequeño aquí un pequeño paseo y creo que esto es como un poquito más la parte final de la presentación para que abramos el debate. ¿Cuáles serán nuestros vecinos? Aquí lo que nos tenemos que situar, donde nosotros, como entre comillas, no estamos cumpliendo, es que la OPS, en sus reuniones que tiene sobre temas de sangre, porque ya sangre es un tema propio de OPS, en el Plan de Acción para el Acceso Universal de la Sangre del 2014 y las comunicaciones posteriores que se han ido generando a partir de él, se define un objetivo estratégico para los países miembros, que son firmantes de estas convenciones. Una de hecho, de esas es fortalecer el Sistema Nacional de Sangre de tal manera que permita la implementación de la hemovigilancia en los servicios de sangre. Chile tiene un sistema ordenado de sangre, bastante, o sea, bastante, créanme, que comparado con el resto del continente está súper ordenado. Pero esta acción que nos pide la OPS, a mi opinión, y más ahora que estoy afuera del ISP y quizás tengo un poquito más de libertad, no se está cumpliendo y pareciera que no estamos avanzando lo suficiente en ello. ¿Qué es lo que dicen los datos OPS? Que en la práctica, solo Brasil y Colombia cuentan con sistemas de hemovigilancia activos controlados de manera centralizada. Esos sistemas hoy día residen en su control en la ANVISA, que es como la Agencia Nacional de Medicamentos del ISP, o el Instituto Nacional de Salud, que es equivalente al Departamento Biomédico del ISP en Colombia. Para el caso de Argentina, que no ha tenido una base regulatorio, esto ha ocurrido a través de un modelo orientado a la sociedad científica de allá, que es la HITC, que en realidad también son modelos que responden. Aquí les menciono esto, y no, esto no lo incluí en la presentación, pero hay modelos de hemovigilancia que son controlados por grupos de pares, como por ejemplo, si no me equivoco mucho, eh, Francia podría ser, que tengo la duda, y España, por ejemplo, que lo controla mediante el Estado, derechamente. Entonces, modelos centralizados estatales y modelos convenidos entre grupos pares. Sobre Colombia, yo quiero hacer una pequeña mención para que ustedes lo puedan investigar y quizás darle una vuelta. Ya el sistema se llama CIEVI INS. Este sistema está dirigido por la Coordinación Nacional de Bancos de Sangre del Instituto Nacional de Salud, que yo decía que en el fondo es el equivalente al biomédico del ISP. Es de carácter universal, voluntario, confidencial y no punitivo. Básicamente es una suerte de casilla. Emplea una plataforma web que no depende de los sistemas informáticos que tiene cada banco, que permite los cargos sobre datos de donantes y pacientes. Aquí, yo si bien no me voy a meter en donantes, hay algo súper interesante que hace el CIEVI. El CIEVI te permite meter un número de identificación personal, un DNI colombiano, y consultar si el donante ha sido rechazado en otro establecimiento que no pertenece a la red. Por ejemplo, hoy día, los usuarios que están en los centros de sangre pueden ver todos los rechazos de la red, pero voy a dar un ejemplo súper burdo. Si un paciente va a la posta y lo rechazan, en el Borja no lo pueden ver, en el Hospital de la Católica, que está al lado, no lo pueden ver, y en El Salvador no lo pueden ver, pese a que están aproximadamente a menos de 5 kilómetros a la redonda. Y podría, voy a poner un poco ridículo, quizás, no es un poco exagerado, pero quizás podría donar hoy día acá, la próxima, en la semana 1 no sé, pues pensemos que tiene hemoglobina de 17, seamos generosos. Puede donar el día 1 en la posta, el día 10 en el Borja, el día 20 en la Cato y el día 30 en El Salvador, y nadie se va a enterar si nos mintió. El CIEVI genera una herramienta que te dice, este donante ya trató de pasar por acá, independiente de que no sea de tu red. Por otro lado, las categorizaciones, y aquí hay algo súper importante respecto a lo que hacemos nosotros, de los eventos adversos están lineados a la ISBT y a la Internacional de Hemovigilancia.
Y lo otro es que tenemos unos ejemplos de éxito que les voy a mostrar de eventos graves que son tremendos. Aquí esto los chicos lo presentaron hace muchos años en el Congreso de la GESIAM en 2019, en el que fue en Uruguay, y básicamente esto. Y esto fue detectado a través del CIEBI. Transfusiones, infecciones transmitidas por detección de infecciones transmisibles por transfusión de formas cruzadas, ¿cachai? Entonces, si no están ahí, si este tipo de publicaciones no se hacen, en el fondo, si estos boletines de seguridad se generan como un producto del sistema de hemovigilancia. Entonces, en el fondo, para que se vea lo importante que es. En Chile nosotros no tenemos ya la capacidad centralizada de hacer esto. Y para cerrar un poquito, y para que abramos la ronda de preguntas, que aquí yo creo que tengo harto que quizás podemos llegar a debatir, es que Chile es un líder en política sanitaria en el continente, definitivamente, y un ejemplo de costo eficiencia. Chile produce mucho en salud con muy poco. Pero la medicina transfusional, lamentablemente, es un área que avanza con limitaciones. No se considera un eje de inversión a nivel central, esto es evidente. Y hay algo que describimos en la tesis en su momento, es que para los equipos clínicos que ven la medicina transfusional, el tema es el acceso y la oportunidad. En el fondo, ¿para qué importa? Una, que tengamos sangre, y dos, que la sangre está ahí cuando debe estar. Pero la seguridad pasa a segundo plano. Y aquí hay algo que pasa mucho, que los clínicos dicen, bueno, si el banco de sangre se hace cargo, porque esta sangre es segura, en el fondo. Pero esa confianza en algo que ellos, la confianza en la ignorancia, es peligrosa, porque nosotros sabemos que no están así. Entonces, pucha, aquí en general es súper importante recordar que las unidades de apoyo diagnóstico y terapéutica son misteriosas para el entorno hospitalario, y el externo asume que si el laboratorio valida, si el banco valida, si la UMT valida, está todo bien. Y asumen que la sangre es segura y de bajo riesgo, y la autoridad está convencida un poco quizás de que esto no es un problema. Entonces tenemos una falta de seguridad que invisibiliza el riesgo y nos impide mejorar y nos impide orientar los focos de inversión. Porque en el fondo, si yo sé que tengo limitaciones en un proceso, para poder mejorarlo yo tengo que identificarlo con datos. Entonces, voy a decir una estupidez. Si yo sé que el Hospital Sotero del Río tiene 20 eventos de reacción adversa a la transfusión por transfusión incompatible a BO, si yo tengo los datos puedo intervenir dirigidamente y puedo invertir mi dinero y mi tiempo y mi esfuerzo y al ISP y al ministerio y a todos los que correspondan ahí. El punto es que hoy día presumimos seguridad donde no la hay. Entonces, la reflexión que yo dejo para la casa y para los colegas y para que la hagamos el debate es que primero pensemos cuánto subreporte existe, cuánto miedo a decir, jefe, ¿sabe qué? Parece que, qué sé yo, transfundimos cambiado, la serología tiene errores, aquí hay una pérdida de trazabilidad, esto lo anoté en un papelito y no lo ejecuté. ¿Cuántos errores pasan por alto? ¿Cuántos simplemente nadie se da cuenta? Y lo otro, y yo creo que la pregunta que esto me acuerdo de lo he visto alguna vez en un documento, es pensar a conciencia, con lo que hacemos en nuestra red, si ustedes mismos se transfundirían o transfundirían a sus padres en Chile en el hospital que les corresponde. Si se sienten tranquilos con lo que están viendo ahí. Y en el fondo, un poquito mi llamado es a decir, yo creo que la mayoría podría pensar, sí, mi trabajo es seguro, pero estamos viendo esa seguridad, estamos decidiendo sobre esa seguridad, estamos retroalimentando, estamos trabajando, estamos empujando a la autoridad a que esto mejore, o simplemente pensamos que alguien más tiene que verlo. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Es excelente tu trabajo. Y ahora los invito a que hagan sus preguntas, que prendan sus cámaras para que entremos en la dinámica de una conversación. Eh, por ahí veo que alguien ha levantado la mano. Sí, Acá. Gabriel Mando levanta ya. Hola Diego, aquí levanté la mano. Gracias por la presentación, estuvo muy entretenida, motivante también, un desafío para llevarlo a nuestros lugares de trabajo. Quisiera compartir algo que he aprendido a lo largo de estos años y tiene que ver con un concepto nuevo que se da en muy pocos lugares y tiene que ver con la biovigilancia. A lo mejor algunas de las personas que están conectadas lo han escuchado, que este proceso incluye incluso la gestión y las reacciones adversas que afectan los trasplantes de células madre, incluso a tejidos, y aquellos eventos que pueden estar asociados a los donantes de sangre, que posiblemente es muy baja la probabilidad, pero se puede pensar que pueden contaminarse con algún microorganismo. Sí, Entonces es un claro. concepto que nos amplía mucho más la mente para en un futuro en Chile quizás incorporar lo que es la
biovigilancia. Y agradecer nuevamente tu presentación. Dejo el Ya, micrófono para otra opinión. Silvia, te hago ya una observación interesante. Porque a mí me parece todo esto interesante, porque Chile tiene farmacovigilancia desde los años 90. Es un líder en la farmacovigilancia en el mundo. Por eso nosotros tenemos la autoridad regulatoria que nos permite autorizar fármacos en Chile como autoridad regulatoria nivel 4. Tenemos cometovigilancia, tenemos tecnovigilancia, tenemos un montón de sistemas de vigilancia en Chile que operan súper bien, de IAS, de un montón de cosas. En el fondo acá, y en el fondo la Autoridad Sanitaria Mundial nos dice, háganlo. Mi pregunta es, y ahora mi tesis en el fondo trata un poco de cómo se implementa, en el fondo es como el capítulo yo aquí le hice el capítulo de la observación, en el fondo mi capítulo siguiente de la tesis es cómo respondemos a esto, es porque nos falta esta pata. Si somos tan buenos para las otras. Eso. Sí, gracias Diego. Y a lo mejor, mira, Claudina también tiene una pregunta. Sí, démosle paso a la chiquillo. Hola Diego, muchas gracias por la presentación. Súper bueno, habíamos conversado antes de tu tesis, pero no lo habíamos visto así tan a fondo. Un poquito apoyar lo que decías de que es necesario poder notificar para tomar decisiones también. Contar un poquito de alguna experiencia que tuvimos en el 2020, donde hasta ese año, en el hospital de Temuco donde trabajo, la transfusión la administraba personal de enfermería completamente. O sea, se llevaban las unidades y ellas se administraban. Como empezó la pandemia y con la rapidez que necesitaban personas, funcionarios, no se capacitaron adecuadamente y obviamente la medicina transfusional fue lo que olvidaron de inducir bien. Y eso provocó varias situaciones y varias transfusiones en paciente equivocado. Y gracias a eso pudimos implementar otro cuarto turno y ahora la transfusión es supervisada por los tecnólogos médicos. Entonces es algo que al ser notificado también nos respalda para poder tomar mejoras. Así que quería compartir eso. Aparte, quería hacerte la consulta. ¿Esto lo habrás comentado, se le habrá hecho llegar de alguna manera al ministerio? ¿Sabes cuáles son las proyecciones que se tienen con respecto a la hemovigilancia? Porque este es un tema que hace rato que estamos hablando y que hace rato que sabemos que estamos al débil, como el más débil de nuestro sistema. Lo que te puedo comentar al respecto. Bueno, mi tesis en el fondo sí fue trabajada con personal del ministerio involucrado, con varias personas. En el fondo tuve de mis partners de tesis, incluyendo mi tutora de tesis, era personas del ministerio. Cuando esto fue un tema que no fue desconocido y fue planteado directamente a quienes correspondía. Por otro lado, lo que sí se ha hecho, entiendo que es un reforzamiento actualmente de los sistemas de notificación de eventos adversos de parte del ministerio, de los Sentinel, que en el fondo, si bien no viene a responder a un sistema de hemovigilancia, lo que sí ha permitido alertar es de los elementos más graves del sistema. Y por otro lado, en su momento debido, sí existía un comité que estaba trabajando en esto. Ahora bien, yo en este momento no sé en qué estado estamos. Sinceramente, ahora, lo que sí yo puedo ofrecer en su momento es que mi tesis de magíster se basa en cuánto tiempo y cuánto nos cuesta y qué temas debiésemos tomar en un sistema de hemovigilancia, porque hay que entender algo importante acá. Nosotros podemos querer vigilar muchísimos eventos, pero inicialmente tenemos que acotar la cantidad de cosas. Tenemos que, en el fondo, empezar a cerrar anillos. Entonces, por ejemplo, yo no, voy a dar un ejemplo, quizás no me interesan los ratchets, pero quizás sí me interesa agarrar cualquier evento que sea incompatible ABO, sobrecarga, TALI, por ejemplo. Tú puedes definir una escala de eventos y una serie de cosas que tú tienes que tomar. Entonces, en realidad, la invitación ahí es como, me encantaría que el ministerio nos escuche para esto, pero sí creo que sí hay algunos pasos más avanzados. Eso sí, en la REM, por ejemplo, este año se extendió el reporte que se hacía con las reacciones adversas. Eso sí ya es un avance, que ya es más extenso. Y los privados van a poder reportar, que también es un avance. Exacto. Muchas gracias. Tenemos levantadas otras manos. Susi Marín. Hola colegas, buenas noches. Muchas gracias Diego por tu presentación, súper interesante. Quisiera hacer una acotación al respecto, porque años atrás el informe iba dentro del trabajo mancomunado que se hace con el equipo de de infecciones de todos los hospitales. Y Exactamente. se hacía el reporte al REM. Sí. Y hace un par de años, 5, puede ser un poco antes de pandemia, que ese informe se eliminó.
Y cuando yo hice las consultas, ¿por qué se estaba eliminando un dato tan importante como era el informe de las reacciones adversas, parte de la, que en el fondo era lo más importante que nos obligaba a hacer hemovigilancia? Se elimina ese dato y prácticamente nos dicen, con esa eliminación nos dicen, no es importante hacer hemovigilancia. Entonces, cuando yo pregunto por qué nos dejan fuera de un dato tan importante y crucial, me dicen, lo que pasa es que nadie sabe qué hacer con esos datos. Exactamente. Y eso lo encontré terrible. Entonces, me gustaría conocer cuál es tu visión al respecto, Diego, y si te encontraste con esta muralla que en el fondo nos marginan y nos limitan. Porque Ya, si te a nadie cuento. le interesan los resultados nuestros, parte de nuestra Es formación, que sí, pero un poquito más allá. Porque esto yo lo pregunté, yo tuve esa respuesta muy parecida, pero pude escarbar más en ella. Porque literal estuve con las personas que tomaron esa decisión sentado en la mesa, en Santiago. ¿Qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que es cierto, esos datos no servían porque, como yo les explicaba, no alcanzaba a ser el 60% de la red que reportaba. Simplemente había gente de la red que definitivamente no reportaba pese a transfundir. Y todos sabemos que básicamente es mentira, y no tengo temor a decir aquí, que es mentira, que hay establecimientos que no tengan ningún evento adverso, salvo que transfundamos 10 unidades en el año. Es mentira. Al menos una fiebre tiene que haber, o un rash, algo tiene que haber. es que lo que no se busca no se encuentra. No, claro, si no se busca, no se encuentra, y si tenemos un N bajo, pero en la práctica pongamos que todos los establecimientos de salud tenían que tener eventos adversos. Y lo otro es que en el fondo habían equipos muy motivados, que tenían sistemas organizados y que podían revisar bien y que podían escarbar y que entregaban eventos adversos limpios y ordenados. Otros lo hacían por cumplir. Ahí están datos. Y hay otros descaradamente que simplemente no informaban. Entonces, ¿qué nos pasaba ahí? Me decía, ¿sabes qué, Diego? Los datos que llegan básicamente se vuelven basura por la forma en que se han obtenido. Entonces, en realidad, los reportes que podemos sacar a través de esto son malos. No vale la pena. Y en el fondo, en vez que lo que tendría que haber hecho eso, en el fondo haber potenciado el trabajo y haber impulsado, en el fondo generar directrices claras, encargados y toda una estructura que se asocia a la hemovigilancia, fue como, ¿sabes qué mejor? Abandonémosla. Y dijeron, abandonémosla porque total, el REM ya la ve. Es una mala explicación, pero te estoy contando en el fondo que es un poquito más profunda. No sigo sin compartirla, igual que tú, Ceci, porque aparte nosotros nos conocemos, sabemos que esas cosas a nosotros no nos conforman. Pero en el fondo es un poquito más complejo porque efectivamente si los datos son de mala calidad, la información que yo puedo recabar de ella es mala. Entonces, en el fondo, no saco nada con sacar indicadores o con sacar estadísticas sobre datos que efectivamente pueden ser falsos, que es lo que yo les muestro ahí. En el fondo, yo estoy seguro, y pucha, espero que me perdonen los colegas del Servicio de Salud Arauco que puedan estar presentes, pero efectivamente es imposible que tengan 0 reacciones en 5 años. Es imposible. Imposible. Entonces, ¿qué dato voy a decir? Que no me acuerdo, que quizás está por ahí el Eric Jara, que fue mi profe, que en el fondo el servicio donde tengo 0 reacciones de reportadas es el más seguro. No lo es. Entonces, las conclusiones que yo puedo sacar a partir de datos que son mal obtenidos es pobre. Ahora, la solución para eso es mejorar la forma de obtener los datos, no eliminar la forma de obtenerlos. Ese es el tema. Muchas gracias. Tenemos más manos levantadas, ¿Dónde es Sergio Sergio ahí, no? y luego Alexi. Sí, Si hola. pueden encender sus cámaras. Sí, no sé si me escuchan bien. Sí, súper. Colega, mira, bueno, yo soy colega de acá de Banco de Sangre de la región de Coquimbo y te escuchaba atentamente y agradezco la exposición que hiciste. Y quiero preguntarte si usted cree que esto va porque nos faltan fuerza ley. Por ejemplo, el laboratorio clínico y el decreto supremo de notificación de enfermedad obligatoria son decretos supremos que tienen una fuerza de ley importante y nosotros Sí. siempre nos regimos por orientaciones, por recomendaciones, por normas generales técnicas y que tenemos dos normas técnicas bastante buenas, digamos, en términos generales, que hay que revisarlas porque está bueno, la más nueva, la del año la 212, digamos, pero por ejemplo la de fabricación de hemocomponentes, que es la 155, ya está igual que hay que revisarla.
y no tenemos decreto supremo en el área. ¿Tú crees que va por ahí y según las conversaciones que tú has tenido con la gente cercana al ministerio, hay algo al respecto de poder Sí, hacer mira, algo con fuerza de ley en nuestra área? mira, los análisis, o sea, en el fondo no te puedo decir si efectivamente el ministerio está yendo en esa línea o no, pero lo que sí te puedo comentar al respecto es que dentro del análisis que hicimos con comité de expertos para mi proceso de tesis, donde teníamos que en el fondo hacer una propuesta de cómo resolveríamos hemovigilancia, la respuesta te lleva a eso, te lleva en el fondo que la forma de lograr un resultado satisfactorio es básicamente normarlo. Pero para normarlo, aquí hay una cuestión importante, que es acotar el campo de acción. Porque ¿qué pasa hoy día? Las normativas hoy día te dicen hemovigile y te lo Mm, dejan tremendamente amplio. Entonces, en el fondo te dicen, sí, sí. haga lo que usted quiera, pero hágalo. Y el punto es que no tenemos que llegar a eso, tenemos que decir, hágalo de esta forma, vigile tales eventos, tales personas van a ser responsables, tales cosas vamos a medir. ¿De qué manera? De que la información que nosotros obtengamos sea útil. Porque en el fondo hoy día la norma te dice, o sea, si tú ves hoy día objetivamente la norma dice hemovigile. Y si me voy al artículo 4 de la Ley de Derechos y Deberes del Paciente, me va a decir hemovigile. O sea, la bajada de esa cuestión me lleva a hemovigile. Pero el punto es que si no me dicen cómo hacerlo, yo voy a hacer lo que quiera. Y Mm. ahí es donde falta, efectivamente, como dices tú, yo creo que falta un cuerpo normativo que lo regule. Y en el fondo, es, insisto, es lo que el mismo ministerio declara en la Política Nacional de Sangre que va a hacer, y por otro lado, también es lo que la OPS le pide a Chile y le pide al resto de los países del continente, que a todo esto, si somos si vemos el vaso medio lleno, en realidad solo Brasil y Argentina, Brasil y Colombia lo han cumplido. El resto están a igual del debe que nosotros. Mm. Muchas Muchas gracias gracias, por la respuesta. Alexi. Nos quedan menos de 10 minutos, así que hay algunas preguntas en el chat también, pero Entonces, Alexi y vamos a tenía la la pregunta en el chat, ¿te mano parece? levantada hace rato. Diego, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No Hola, sé si me cuéntame. escuchas bien. Perfecto. Sí, te Oye, escucho. primero agradecer tu presentación. Mira, dos cosas interesantes. Mientras tú hacías tu presentación, reporté justamente los datos y coinciden totalmente contigo, ¿eh? El reporte es del año 2020, lo más cercano que tenemos en la región de Arauco, por lo menos que reporté. Y, y llama la atención efectivamente que no tengamos reporte en esa sección. Yo no soy de la región de Arauco, pero lo revisé. Y creo también que hay una subvaloración de estos reportes técnicamente porque en algún momento no se pidió con la rigidez que corresponde los reportes, y eso también generó un descanso quizás durante toda esta época de la pandemia. Puede haberse mejorado post pandemia, pero efectivamente las transfusiones que reportó Arauco igual es baja técnicamente, glóbulos rojos y plaquetas. eh, pero yo creo que tiene que ver por una cuestión de subvaloración. Creo que muchos hospitales también no tienen sus comités transfusionales donde se hace un estudio más exhaustivo de lo que está sucediendo ahí, y claramente también pasa una subvaloración que a veces depende mucho de los clínicos. A veces los tecnólogos de UMT insisten en que hay una reacción post-transfusional y el médico tiende a descartarla. Nos pasó Exacto, sí, muchas veces con el tema febril, que estaba reportado tu delta por sobre 1 grado desde que tú la iniciabas, y ellos descartaban la transfusión por miles de motivos, perdón, la reacción adversa, y no querían hacer los formularios, y eso a la larga generaba un rasgo negativo, y un ves por reporte, ende la efectivamente. credibilidad. Entonces, yo creo que también pasa por ahí. Yo creo que hay que tener una posibilidad mucho más enérgica para poder nosotros plantear efectivamente que cuando hay una reacción adversa debe investigarse hasta que quede totalmente descartado. Y hay que ser mucho más Exactamente. insistente, porque esta subvaloración a la larga trae consecuencias como malas políticas para poder trabajar a posterior, o quizás robustecer los lugares de trabajo con más personal. Así que agradezco tu presentación y Por creo que va mi ejemplo, análisis por ahí. pasé una reflexión ahí, por ejemplo, y esto tiene mucho que ver bueno, con el resto de estudios que yo hice en el magíster. En el fondo, los recursos son limitados. Entonces, si yo tengo que decidir mecanismos para, en el fondo, para tener mis recursos, lo que yo tengo que hacer, en el fondo, es tener, si quiero decidir inversiones, yo tengo que ver dónde están mis debilidades. Entonces, este tipo de datos nos permiten identificar debilidades. Entonces, si yo no los reporto de forma poca seria, los ignoro, en el fondo me estoy perdiendo la posibilidad valiosa de decidir dónde tengo debilidades. Porque la autoridad me va a preguntar, Diego, ¿dónde gastas la plata? Y yo tengo que decir, jefe, lo que pasa es que nos falta esto y nos falta esto otro. Y la idea es que no sea tincada mía, sino que, o del jefe o del macro red, de lo que sea, sino que sea con datos. Por otro lado, y esto es un punto interesante, el de los comités de medicina transfusional, están normados del año 2000. El año 2000 se nos exigió generar comités hospitalarios de transfusión, así se llama.
Y hay un montón de establecimientos que no los tienen, o los tienen en el papel y no los ejecutan, y es un tremendo mundo. A mí, esto es una experiencia personal que no le vamos a poner nombre, de cuando yo trabajaba en el ISP. Me tocó en un servicio de salud preguntarle, ¿me puedes mandar las resoluciones de los últimos comités? Y me dijo, del servicio de salud me dijeron, Diego, no tenemos ni idea, vamos a partir a buscar. Y pasaron meses antes de que me entregaran, y no me entregaron todos porque se dieron cuenta ahí que de 5 o 6 hospitales, uno lo tenía conformado, dos existían en el papel y no estaban ejecutándose, y otros simplemente la resolución no tenían ni idea dónde estaba. Y estamos hablando de un servicio de salud grande y que día respetado por temas de calidad. Entonces, en el fondo, chuta, podemos tener muy ordenados los temas de calidad, pero estos temas van quedando en el patio trasero. Sí, de todas maneras, muchas gracias. Hay algunos comentarios en el chat. Bueno, agradecimientos por la presentación, interesante tema. Francisca Fernández agradece la presentación y José Camaño, que es de Temuco, dice que se ha hecho vigilancia activa desde antes de implementar el turno extra, lo que ha permitido dar seguridad a la transfusión. Esto se ha reforzado con el nuevo turno. Eso es como lo que quiso comentar. Vicente Ortiz es estudiante de tecnología médica y agradece la presentación y quería consultar si es que debe la hemovigilancia en Chile quedar bajo la responsabilidad exclusiva de los tecnólogos médicos o es indispensable mantener un modelo multidisciplinario con médicos, químicos, farmacéuticos, enfermeros, etc. Y yo creo que va a ser una de las últimas preguntas porque nos queda muy poquitito, a menos que, no sé, alguien más quiera hacer alguna otra pregunta final. Voy a contestar eso, porque me parece que lo único que tengo de pregunta, y abajo está la Sara que del Van Buren, quizás podríamos darle ahí un minutito. Mira, respecto a la multidisciplinariedad de los procesos de hemovigilancia, yo creo que si bien todos los procesos clínicos deben ser multidisciplinarios, por otro lado, es súper importante que quién lidera o quién conduce estos roles. Y ahí yo creo que hemos discutido largamente en estos espacios de que nosotros como profesionales especialistas en medicina transfusional probablemente somos los que mejor los entendemos. Lo que no quita que en el fondo podamos recibir, si tú, por ejemplo, una hemovigilancia puede ser activa, porque en el fondo yo voy a preguntar qué está pasándole a un paciente, le voy a preguntar al día siguiente cómo estuvo la noche, si la hemoglobina, si está amarillo, si está vivo, está muerto, etcétera. Pero obviamente, si voy a decir un ejemplo, si yo transfundí al paciente a las 12 del día y en el turno de las 3 a las 3 de la mañana me llama la enfermera y me dice, ¿sabes qué, Diego? El paciente está con los ojos amarillos, puede ser una estupidez, o está con esto otro, en el fondo también es un aporte que yo tengo que considerar y tengo que valorar y tengo que ir a revisar. Entonces, en el fondo, los especialistas de otras áreas sí tienen capacidad, en el fondo, para, en el fondo, hacernos observaciones. Y tenemos que tomarlas súper bien, porque son los que realmente ven más al paciente. No obstante, nosotros sí tenemos que liderar el tema. O sea, un poquito de cómo decirlo, una cosa no quita la otra. Ahora, que yo creo que los profesionales de medicina transfusional debemos liderar los procesos, totalmente. Yo sé que Alexis levantó la mano, pero yo sé que la Sara está por ahí. No sé si la Sara Ahí, está disponible el audio. quería comentar también que Diego Pino dice real, hay poca documentación que permita guiar una correcta hemovigilancia y estandarizada a nivel nacional. Héctor Benavente pregunta si se podrá ver a posterior la presentación. Hay que, en una semana más aproximadamente, Héctor va a estar en la página web de www.sochimmt.cl. Bueno, Sergio comenta también que nadie fiscaliza la ejecución de los comités, finalmente todo es falta de decreto supremo en nuestra área, desgraciadamente, dejar de lado toda la orientación y normar con fuerza de ley. Y ahí está Sara, me sale error para levantar la mano. Claudina, apoyo, Paulo, necesitamos ley de sangre en nuestro país, por eso debemos fortalecer nuestra SOCHIM-MT para juntos impulsar estas mejoras. Sara, ¿quieres preguntar algo antes de darle la palabra a Alexis? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Sara, Sí. te escuchamos. Sí, ¿se escucha? Ya. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí, mucho. Mira, bueno, más que nada felicitarte porque, bueno, sí, gran parte del proceso de ese trabajo, de hecho trabajamos juntos en una tesis anterior a eso, que hacíamos un análisis precisamente descriptivo de todo lo que era la reacción adversa a la transfusión, de los datos que pudimos rescatar del REM hasta el 2020, que efectivamente no hay más datos ahora, hasta esa fecha. Y de ahí nos pudimos dar cuenta de muchas de estas cosas que tú mencionabas, de que habían lugares que no reportaban, etcétera, muchos datos inconsistentes. Entonces, sí, al momento de decidir, de hacer un sistema en vigilancia con todas las evidencias que tenemos del caso de lo que tú has trabajado,
es importante que el ministerio pueda hacer un trabajo ya definitivo con respecto al tema, porque estamos muy como desamparados en esto, no hay algo claro, no está estandarizado, entonces de verdad que es algo que ya sienta el precedente de que hay que hacer algo, definitivamente, y lo bueno que la parte privada también ahora va a ser incorporada, eso es súper importante porque la idea es que sea algo a nivel nacional y que incluya a todos, ¿ya? No que solamente sea la parte pública la que tengamos que hacer estos reportes, porque a partir de precisamente este reporte, que en realidad es una olla donde uno va vaciando datos y no hay más que eso, no hay un análisis, ver mejoras, etcétera. Entonces, ya con esto, creo que, y además con la formación de la Sociedad Chilena de Medicina Transfusional, va a ser un avance poder llegar a definitivamente tener este sistema de movilidad nacional. Así que muchas felicitaciones, Diego, por tu trabajo, y yo creo que acá los tecnólogos estamos todos en pro, los que somos medicina transfusional, nos ponemos la camiseta porque estamos en contacto directo con los pacientes, sabemos las cosas que pasan, con todos los factores que influyen en esto, los comités de medicina transfusional. Entonces, la idea es potenciar esto y llegar a algo que sea mucho más seguro para los pacientes. Y eso en el fondo lo que tú decías, pues, ¿me transfundirían en el hospital donde yo trabajo? Esa es la pregunta. Así que eso. Muy cortito, yo creo que este espacio como las sociedades científicas de este tipo son la plataforma que nos permite llevar ciertas comunicaciones a los espacios de decisión. Hay que ocuparla, hay que trabajarlo, estos temas se pueden seguir trabajando. Y como decías tú, bueno, los de medicina transfusional lo van a llevar. Yo voy a seguir siendo en el alma de medicina transfusional, por más que en este momento esté en la vereda del laboratorio clínico, voy a seguir aquí, no me van a sacar. Muchas ¿Alguien gracias. más? Estamos listos. Alexi va a hacer la última pregunta y yo creo que Ahí estamos, sí. estaríamos, claro, terminando. A la presidencia de Xochimilco también ha levantado la mano. Alexi. Digo, yo tenía una consulta. Tú, cuando hiciste el análisis, agregaste por hemocomponente para ver las reacciones adversas, para saber si había un hemocomponente que estaba por sobre otro en esta reacción adversa, si tienes ese dato. Y lo Mira, segundo, si es que sabías si es que estaban usando unidades filtradas o hemocomponentes filtrados en la gran mayoría de los mira, laboratorios, de las unidades. yo no lo hice, pero justamente ahora que pasó la Sara, nosotros en una tesis de pregrado hicimos ese análisis cuantitativo. O sea, o sea, en el fondo yo no lo hice, pero a través de la Sara, con los alumnos de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, sí lo hicimos. ¿Por qué no lo hice? Porque justamente yo entregué un poquito para que los chicos en su tesis, como ese trabajo era un poquito de estadística y de desarrollo de información, como de datos duros, ellos lo hicieron. Yo lo vi, me consta que existe, pero no lo hice en mi tesis porque en el fondo se lo cedí a la tesis de pregrado a los chicos que lo dejé un poco fuera de mi área, pero sí está hecho. Ahora, ojo, en el REM solamente vas a encontrar datos de unidades filtradas si es que están correctamente declaradas. Volvemos a lo mismo. Si el sistema a la gente cuando declaró les permitió filtrar, entre filtrar, irradiar las distintas categorías, se van a poder declarar. Pero si el sistema no lo hizo, te puedo asegurar que los colegas simplemente metieron todo junto al mismo lugar. Lamentablemente, esas son las limitaciones de estadística. Entonces, de que está, de que sea tan útil, no lo sé. Nosotros tenemos los datos de lo que hicimos con el trabajo que fue del 2017 al 2020 y se analizaron todos los componentes sanguíneos y las reacciones adversas. El dato está, o sea, la tesis está, y ahora esa información obviamente que se puede entregar al ministerio en base al estudio que hicieron las alumnas de pregrado, en el cual fui tutora junto con Diego y Jessica Pino, que también es la colega de la Católica de Valle. Super, muchas gracias. La presidencia Xochimilco tiene levanta la mano. No sé si. Hola. No sé Hola, si. Guillermo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Oye, Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Yo creo que tú colocaste en la mesa un tema extremadamente importante que creo que todos los tecnólogos médicos que hemos trabajado en el área echábamos mucho de menos, ¿ya? Aquí se han dado muchas ideas, muchas necesitamos que, queremos que. Yo creo que es muy importante. La ley de sangre cada vez está siendo más necesaria hoy en día en Chile para un poco regular todo este proceso, no solamente de hemovigilancia, sino que el proceso completo ya de la terapia transfusional en Chile. Yo diría que
desde donantes hasta finalizar, seguimiento post-transfusional, ¿ya? Y en general yo lo insto, ¿cierto? Yo los invito a que como tecnólogos médicos del área generemos estos espacios, sentemos precedentes que es necesario hacer una mesa de diálogo o una mesa de trabajo con el Ministerio de Salud para generar, primero, una ley de sangre. Segundo, todo lo que tenga que ver detrás, ¿ya? Especialmente hemovigilancia. Ya tenemos algo, tenemos tu tesis, digamos, de grado de magíster. Comenzamos algo, ¿ya? Yo creo que este segundo conversatorio marca un inicio, ¿cierto?, de este trabajo que debe ser, digamos, liderado por los tecnólogos médicos, por los médicos que están, digamos, trabajando hace mucho tiempo en medicina transfusional, ojalá que se unan también, y el Ministerio de Salud, lejos, ¿ya? Con Anita Jara y ojalá con médicos asesores, ¿ya? Que tienen que ver también con este tema. Yo creo que juntos podemos hacer un gran aporte, pero como dicen por ahí, hay que partir por casa, ¿ya? Cada uno de ustedes que trabaja en medicina transfusional debe aportar un granito de arena para mejorar esto, principalmente lo que hemos conversado ahora, ¿ya? Y toda la medicina transfusional completa, no sacamos nada con estar esperando, sentados y no hacer nada, ¿ya? Así que reitero mis felicitaciones, Diego, por tu presentación y solamente los invito a participar como tecnólogos médicos, como médicos, o sea, perdón, como tecnólogos médicos de medicina transfusional para poder mejorar esto, ¿ya? Tenemos mucho que avanzar, pero yo creo que solos no lo vamos a lograr. Tenemos que unirnos y tenemos que trabajar en equipo. Así que eso. Muchas gracias, Guillermo. Señalar que en el chat está un enlace también para todos los invitados a esta conversación que puedan responder y nos den el insumo necesario para seguir programando las nuevas charlas y también un enlace para que se puedan unir a la sociedad. Yo creo que por el tiempo, en honor al tiempo, lo dejamos hasta acá. También Andrés Aburto te da las gracias, Diego, por compartir tu investigación. ¿Qué hacemos ahora para tener datos consolidados en Chile? No hacemos nada o trabajamos con el 60% que están reportando. Prefiero apoyar ese 60%. Yo Vamos a buscar creo la que forma. sí, pero a mí me gustaría señalar que en el fondo esto es, como dije al principio, es un tema que necesita sí o sí desarrollarse, está muy como en pañales y no se pueden tomar decisiones si no hay evidencia. Necesitamos registrar esa evidencia. Y si no hay normativa, no hay decreto de ley, el MinSal no nos da una información respecto a eso, yo creo que cada centro, cada servicio va a tener que generar para poder dar seguridad a sus pacientes, seguridad transfusional. Y desde el laboratorio tú, Diego, también vas a poder reconocer todas las reacciones adversas que Por no se por están supuesto. Y nosotros reconociendo trabajamos haciendo, en y el banco. como pequeño spoiler, contarles que nosotros en el laboratorio somos un centro de control de los establecimientos, de un centro de sangre grande. Así que también es interesante, nosotros hacemos control de componentes sanguíneos, como Hospital Sotero del Río. Así que también tenemos un rol importante en medicina transfusional que yo nunca me lo vi venir, pero me tiene contento. Voy a hacer una última lectura de comentarios que se dieron más arriba, de Rodrigo Bacache, que nos confirma que efectivamente en los privados se hace el REM-ACEP, que también tiene las secciones que yo indico en el fondo y están informando básicamente lo mismo. Entonces eso igual es un gran avance que hay que confirmar. Eso quería confirmar. Súper. Eh, Y bueno, lo nos último, despedimos. quería pedirle un favor, si pueden encender sus cámaras para que tomemos las fotos de rigor de los invitados a este. Los asistentes que se No, pongan ahí la fotito. claro, no sé si la toma Silvia o la tomo yo. Sí, por acá desde el equipo de redes sociales estamos atentos a que todos puedan abrir sus cámaras, por favor. Eso. Sí, buenísimo. Muy Todos bien, los que falta puedan son un bienvenidos. poquito más. Gracias a todos por asistir. Tuvimos récord de 132 asistentes, Diego. Súper bien, súper bien. Sí, dejaste la vara bien alta. Notición. Tenemos que Ahí seguir está. subiendo, eso sí. Hay una necesidad en este tema, así que tenemos que seguir. No Muy nos dice bien, que cuando hacemos la foto. ¿Estamos listos? ¿Vamos? excelente, sí. Gracias a todos y buenas noches.
Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, que estén muy bien. Gracias.